Bien, tenemos IMASEC. Ayer reunión de política monetaria con inédita decisión del Consejo del Banco Central, informe de política monetaria hace algunos minutos y discusión en la Cámara de Diputados el cuarto retiro del 10%. Muchísimo que conversar a esta hora. Lo presento de inmediato. Sergio Tricio, gerente general de Rubix y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, muy buenos días, gracias por la invitación. Ya, muchos temas que están interconectados. Voy a comenzar con el informe de política monetaria, un crecimiento relevante, un alza en la proyección de crecimiento para este año, pero la preocupación es lo que sigue el próximo y el subsiguiente. Una desaceleración significativa, acusa ahí el Banco Central. ¿Cómo lo tomas tú, lo que ya se ha ido conociendo este informe? Sí, bueno, teníamos una perspectiva muy positiva para este año, el crecimiento se esperaba bastante elevado, pero claro, ahora con la actualización que va haciendo el Banco Central se siguen aumentando estas expectativas de crecimiento para el año actual. Pero lo preocupante de este informe es que el próximo año va a aumentar considerablemente la inflación. Ya sabíamos que este año la inflación iba a aumentar por todo lo que estamos viviendo en la economía, todo lo que han sido los estímulos que está entregando el gobierno, los IFE, los retiros del 10%, y eso además con factores externos estaban aumentando la inflación. Pero era una inflación que en cierta medida era esperable y controlada. Pero lo preocupante es que para el próximo año se espera una inflación en torno al 5%, y bien sabemos cuáles son las consecuencias del aumento de la inflación, de que afecta a las personas más vulnerables porque encarece el costo de la vida, y también el gran problema es que muchas cosas que nosotros pagamos, como por ejemplo el dividendo de una propiedad, se paga también indexada a la UEF, y la UEF manifiesta este aumento de la inflación que debiera ser el próximo año, de acuerdo a lo que dice el Banco Central, en torno a un 5%. Entonces, sí. muchos economistas, analistas... Sergio, complemento ahí, estaba leyendo parte del informe, y para diciembre de este año proyecta un 5,7%, es decir, una inflación que llegaría a crecer 5,7% a fin de año. Y cuando el rango de tolerancia está entre 3%, 4%. Y te hago la acotación considerando de que esto no sucedía hace mucho tiempo. Y cuando hablábamos de economía, el ítem inflación, IPC, índice de precio del consumidor, claro, uno decía, hay productos que suben y se nota que están más caros, pero en general el promedio era uno de los temas quizás más controlados, menos preocupante. Ahora esto vuelve a ser nuevamente un tema. Absolutamente, y cuando tuvimos una inflación elevada, la última época de inflaciones elevadas fue el año 2008, en donde el precio del petróleo llegó a superar la barrera de los $100 el barril. Sí. Y siempre el precio del petróleo afecta a los combustibles, a las bencinas, y nos termina afectando a nosotros también a nivel interno, porque dependemos mucho de la importación de combustible. Pero en este caso, si bien hay factores externos que están incidiendo en este aumento del costo de la vida, también tiene mucha relación con el aumento del precio del dólar, que se ha desacoplado en gran medida de lo que está pasando a nivel global, y también por el exceso de liquidez que existe en la economía. Y todos estos factores son internos. Por lo tanto, claramente el Banco Central está poniendo el énfasis en que hoy en día estamos llegando a esta situación con una elevada inflación, con una expectativa muy elevada, y eso a la larga termina siendo muy negativo para las personas más vulnerables. Sergio, te hago la pregunta, ¿qué te pareció la decisión unánime, unánime de los consejeros del Banco Central de subir la tasa de política monetaria, que es la tasa referencial a las tasas de interés, en 75 puntos base? Para hacer el punto a quienes nos ven hasta ahora, generalmente ya es tradición de que para no tener grandes efectos macroeconómicos del aumento o cambio, digamos, también a la baja de la tasa de interés, se hacen 25 puntos base. Cuando la situación es más compleja, medio punto, 50 puntos base. Ayer eran 75 puntos base, hace 20 años no se hacía eso. Sí, yo creo que hay que poner en contexto esto en varios aspectos. Primero, hay que tener en cuenta que la tasa de interés hoy día está extremadamente baja. Eso, y por lo tanto, todavía estamos lejos de una tasa neutral. Una tasa neutral probablemente en Chile hoy día esté en torno al 4%. Por lo tanto, todavía queda bastante espacio para que el Banco Central siga subiendo las tasas y llegue a una tasa neutral que ni siquiera es contractiva. O sea, está hoy día adecuándose a quitar el estímulo que han llegado en el último tiempo. Ya. Eso como primer aspecto. Y segundo, claramente el Banco Central tenía mucha mayor información de la que tenía el mercado, porque teníamos las proyecciones nuevas que hoy día se entregan con el IPOM, teníamos el IMASEC que hoy día también se dio a conocer. Entonces el Banco Central estaba absolutamente claro que toda esta situación venía mucho más compleja en términos de, por un lado, lo bueno del crecimiento este año, pero lo malo del bajo crecimiento para el próximo año y la elevada inflación. Entonces, con esa información
ya en sus manos, ya conocida, obviamente que toma esta decisión que fue sorpresiva de subir en 75 puntos base la tasa de interés. Y por lo que hemos visto hoy día con todas las declaraciones del Banco Central, es muy probable que esa tasa de interés siga aumentando rápidamente en los próximos meses. Sí, de hecho se habla del retiro del estímulo monetario, que finalmente es aumentar, y un buen punto es el que tú dices. Ojo, claro, se suben 75 puntos, se llega a 1,5, pero durante años tuvimos tasas muy bajas. Y eso no solamente en Chile, sino todos los bancos centrales del mundo que han ido cambiando su política monetaria, para qué decir la Reserva Federal. Y estaba viendo algunos gráficos también del IPOM y habla de que en términos de política monetaria la tasa referencial podría llegar en torno a 3% en marzo del próximo año y a 4% el segundo semestre de 2022. Eso es importante, tú dices, hay todavía mucho espacio, hay margen, hay espacio, digamos, para no tener un efecto profundo. Yo no entendería que lo de ayer va más por el lado de las señales, ¿no? De decir, Exacto. ojo lo que se viene, y también con lo que íbamos a presentar el día de hoy. Exacto, totalmente. Y eso es muy importante de parte del Banco Central, que más allá de su decisión y de ir retirando este estímulo, que es normal, es razonable, más importante que eso son las señales. Como tú bien dices, Nicolás, la señal que está entregando el Banco Central hoy día es de preocupación. Y eso lo vemos en estas proyecciones, porque claro, este año vamos a tener un crecimiento maravilloso y estamos todos felices. Y como muchos han dicho también, yo lo he mencionado, estamos viviendo una especie de fiesta, todos disfrutando, todos pasándolo bien. Después viene la resaca. Fiesta, cuando uno se toma unas copitas de más, después viene la resaca. Entonces, desde ese punto de vista, la resaca viene el próximo año con un crecimiento que el Banco Central está proyectando bajo el 2%. Entonces, claramente este año hay un crecimiento importante, pero el próximo año va a llegar este frenazo, y, muy importante, un frenazo con alta inflación. Ese es el peor de los mundos para la economía, porque con bajo crecimiento y alta inflación se le denomina a este fenómeno la estanflación, que es lo más complejo finalmente para la ciudadanía, para las personas, porque con bajo crecimiento cuesta encontrar trabajo, aumentan poco los salarios y finalmente se empieza a deteriorar el bolsillo de las personas. Y si además aumentan los precios, eso es el peor de los mundos precisamente para el desarrollo de nuestra economía. Quiero hablar un segundo de la inversión, que ha estado en contracción durante muchísimos años, que cambiaba la perspectiva en algunos meses, pero que nuevamente empieza a sentirse, por lo menos en la proyección en este IPOM, de un frenazo en el 2022-2023, que va muy de la mano, digamos, con esta significativa desaceleración de la economía. 0,3% la inversión en 2022, 0,6% en 2023, la proyección que hace el Banco Central. Ahí también hay un problema. Absolutamente, y ese ha sido siempre lo que se ha comentado en el último tiempo como el gran riesgo para Chile en el mediano plazo. Cuando se dañan las instituciones, cuando hay incertidumbre política, cuando hay inestabilidad, cuando hay riesgo de que una economía pueda vivir un frenazo en el tiempo, la inversión se contrae. Y la inversión sabemos que afecta directamente al empleo. Si hay poca inversión, se generan pocos empleos. Si hay mayor inversión, se generan más puestos de trabajo. Entonces, todas estas cosas que uno muchas veces lo ve desde lejos, y como cifras fomes que uno de repente tiene que comentar en estos espacios, son finalmente la materia prima para entender lo que pasa después en nuestro bolsillo, en el bolsillo de la ciudadanía. Entonces, por eso es importante entender que todos estos fenómenos tienen consecuencias. Y claro, en el corto plazo, como recién dije, estamos todos felices, todos disfrutando, todos viviendo este año de una recuperación económica espectacular, también reabriéndose la economía, pero si la política económica no se encausa de buena manera, y ahí hay que tener en cuenta que el Banco Central, por lejos, es el ente regulador que genera estas instancias que son muy importantes para mantener la estabilidad de la economía chilena. Si esto se daña, obviamente que tiene consecuencias de cara al futuro, y eso hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Claro, y finalmente la labor aquí del Banco Central también es adelantarse. Ese es un concepto bien clave, digamos, en la política macroeconómica, siempre recordando que el Banco Central tiene como misión y objetivo principal mantener los precios estables, la inflación, pero eso también va de la mano con distintos elementos macro y microeconómicos finalmente. Eso es muy importante, y cuando me toca hacer clases es algo que yo siempre trato de ejemplificarlo de la siguiente manera. Cuando uno tiene todo el tiempo luz y agua, servicios básicos, no pasa nada, uno cuenta con ellos y todo funciona normal. Pero cuando lamentablemente nos cortan el agua, nos cortan la luz,
uno sufre, uno lo pasa muy mal porque esos servicios básicos no están disponibles para nosotros. En el caso del Banco Central y la inflación es más o menos lo mismo. Nosotros históricamente hemos tenido la inflación muy controlada, en torno a este 3%, que es el principal objetivo que el Banco Central tiene, de mantener la inflación acotada. Pero cuando esa inflación se empieza a descontrolar, ahí realmente toma relevancia la labor que hace el Banco Central. Y eso es el riesgo que estamos viendo hoy en día. Si la inflación empieza a aumentar, el costo de la vida aumenta, los créditos hipotecarios nos van a costar más caro, vamos a pagar un dividendo más elevado, nos van a subir los precios de los arriendos, nos va a subir los precios de otros servicios y el costo de la vida aumenta. Y eso finalmente tiene repercusiones para las personas más vulnerables. A ver, vamos un poquito a eso, en este panorama, en esta mirada hacia el futuro no tan lejano, digamos, estamos hablando de 1 o 2 años, que obviamente va cambiando, hay varios elementos que van jugando a favor o en contra. Desde esa perspectiva, tenemos solamente hasta ahora una unidad de fomento que como nunca llega a los 30.000 pesos. Y eso ya tiene un tema porque todo lo que está indexado a la UEF, que ahí hay una discusión bien profunda histórica con respecto a si la UEF ya se sostiene o no, ok, pero es lo que hay. Y el tema de las tasas, porque esta es la tasa de referencia, que sube a 1,5. Muchos dicen, bueno, los bancos irán aumentando considerablemente la tasa de interés de créditos de consumo hipotecario. En este panorama que es bien diverso y bien técnico, a tu juicio, Sergio, ¿cuál es la posición que tiene que tomar una familia, una persona pensando en eventualmente financiamiento o endeudamiento? Sí, lo que hemos visto en el mercado, finalmente las decisiones que toman las familias, los hogares, es que las tasas de interés de los créditos hipotecarios han estado subiendo de manera importante en las últimas semanas. De todas formas, todavía estamos en tasas de interés que históricamente son bajas. Que un crédito hipotecario uno tenga una tasa en torno al 4%, sigue siendo algo positivo. Sí. Nos gustaría que fuera más baja, por supuesto, pero claro, de todas formas... En algún minuto llegaban a 2,5, uno podía renegociar y alcanzaba tasas bastante convenientes por debajo del 3%. Ahora, en las simulaciones, 4, ahí pololeando con el 5%. El punto es, ¿podrían seguir subiendo de aquí considerando que la tasa de política monetaria llegará eventualmente al 4%, por ejemplo? Sí, lo que ocurre es que la tasa de política monetaria es una referencia, y esa referencia más bien es de corto plazo. Y por lo tanto, el gran impacto que hemos visto en las tasas de interés en el último tiempo en los créditos hipotecarios, para quien está pidiendo un crédito ahora, está más relacionado a los retiros del 10%. Porque con la excesiva liquidación de renta fija por parte de las AFP, eso ha inundado de oferta de estos papeles en el mercado y eso hace subir la tasa de interés de largo plazo. Que esa tasa de interés de largo plazo tiene más relación con situaciones de mercado, más que con la tasa rectora del Banco Central, que es una tasa que se va transmitiendo al mercado de una manera más lenta. Entonces, eventualmente, si la tasa del Banco Central llegara a un 3, a un 4% en el futuro, que es lo más probable que ocurra, no necesariamente los créditos hipotecarios se van a encarecer. Eso va a estar más relacionado con una situación de mercado, de cómo nos ve el mundo a Chile, y por ende, qué tanta demanda existe respecto a esos papeles de renta fija. Es un tema súper técnico, pero que tiene más relación con los retiros del 10% más que con la tasa de interés del Banco Central y también con nuestra clasificación de riesgo, que eso es muy probable que en el corto plazo cambie. Nuestra clasificación de riesgo fue mejorando por muchos años. Cada día como alumno económico a nivel global nos ponían una mejor nota. Ahora esa nota nos la están rebajando. Nos estamos portando peor, nos estamos portando mal. ¿Por qué? Porque nos estamos endeudando mucho. Y eso muy probablemente en el futuro ocurra y eso tiene un impacto mayor en las tasas de interés de parte de los créditos hipotecarios. Entonces, son cosas que se relacionan, pero que la razón de ese aumento es por otra vía y no directamente por lo que está haciendo el Banco Central en este minuto. Sergio, los minutos que nos quedan, lo hemos estado comentando, por supuesto, y lo dice el Banco Central en el informe política monetaria, en las presentaciones que ha hecho en el Congreso, y tiene que ver con los retiros previsionales. Lo hizo en el primero, en el segundo, en el tercero, lo ha hecho también en el cuarto. Para muchos, lo que pasa es que este cuarto tiene un contexto distinto de recuperación, de mayor fuerza en el empleo, en la creación de empleo, y por sobre todo de una mirada algo más optimista, que empieza a cambiar con esto del IPOM ya mirando el 2022-2023, y por sobre todo en un hecho de que ya los efectos se sienten en la inflación. Es uno de los puntos que habla de riesgo en el informe de política monetaria. Hoy se vota en general lo que son el proyecto de cuarto retiro.
Hay un sobrecalentamiento ahí que algunos economistas han hablado de esto, y le sumo otro, no solamente el retiro de 10%, sino las ayudas del Estado que nos van a presentar un déficit fiscal mayor el próximo año. Ya lo está haciendo, de hecho. Sí, o sea, a mí me ha tocado revisar las discusiones que se han dado en las comisiones del Senado. Por la pandemia hemos podido ver en vivo y en directo todas estas discusiones y lamentablemente cuando llevan al presidente del Banco Central, a los técnicos que se han criticado tanto en el último tiempo, yo veo a los parlamentarios y no lo escuchan. Sencillamente no toman en cuenta todo lo que está hoy en día dando cuenta el Banco Central. Y lamentablemente tengo poca expectativas positivas de que lo escuchen. Y lamentablemente, como hemos visto en el último tiempo, los parlamentarios se están dando un gusto, creo yo, de manera muy personal, y hoy día no les va a importar lo que esté diciendo el Banco Central. Y se le va a criticar, y se le va a criticar a los técnicos que no miran lo que le pasa a la ciudadanía, pero lamentablemente todo esto tiene consecuencias. Y hay que escuchar lo que dice el Banco Central, porque es una de las instituciones más respetadas, más técnicas, y que finalmente está abogando porque nuestro futuro económico sea mejor y sea en una estabilidad y con baja inflación y todo lo que hemos hablado en esta entrevista, Nicolás. Entonces, lamentablemente, no soy muy optimista respecto a lo que ocurra en estas discusiones. Lamentablemente, por factores políticos, no se toman en cuenta las consecuencias que tienen estas decisiones y yo creo que ahí nos estamos jugando un gran riesgo de cara al futuro. Y esperemos que haya mayor cordura. Lo veo difícil, pero bueno, veremos qué es lo que pase en esta discusión respecto a este retiro del 10%. Sergio Tricio, un día cargado a la economía. Muchísimas gracias por acompañarnos, por el análisis, por bajar la información y por supuesto viendo qué va a ser de las reacciones de distintos sectores de este informe de política monetaria, la reunión de política monetaria, cuarto retiro. Hay muchísimo durante esta semana. Que esté muy bien. Un abrazo. Muchas gracias, Nicolás. Que esté muy bien tú también. Muy bien. Chao.